de este versículo se ha predicado muchas veces y hay muchos mensajes acerca de los hijos de Isaacar, pero a mí me llamó la atención que el texto no dice que todos los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Es decir, que puede que hubiesen más personas de la tribu de Isaacar que no tuviesen las mismas habilidades, pero está hablando de 200 principales de los hijos de Isaacar. Amén. Ahora bien, hay un contexto atrás de este versículo, porque yo podría tomar este verso y dar ya la enseñanza que queremos sacar, pero hay un contexto en donde se nombra eso. Estamos en el primer libro de Crónicas, donde está dando ciertos recuentos, y todos estos días hemos tenido varias predicaciones donde han hablado un poco del contexto. Aunque la predicación no es sobre David, esto acontece en un contexto de David. David, ustedes se acuerdan, era el yerno de Saúl, y Saúl tenía celos de David, por lo cual él, siendo su suegro, lo persiguió por todo el territorio de Israel, y David se escondía en esta cueva, se escondía en la otra cueva, se escondía en este desierto, iba para aquí y allá llegaba Saúl, y Saúl, por causa de los celos, se desconcentró de lo que tenía que hacer por perseguir al otro. Escuche esto. ¿Quién era el rey en ese momento? Saúl. Y Saúl, siendo rey, tenía muchas cosas que hacer como rey, ¿cierto o no? Pero por estar pendiente de David, descuidó el reino y se puso a perseguir al otro. Y así muchas veces estamos nosotros, por estar persiguiendo a otro, por celos, por envidia o por lo que sea, descuidamos lo que Dios nos entregó a nosotros por hacer. Y a causa de él ponerse en eso, hubo mucha gente que se le desertó a Saúl, porque estaban aburridos de que el reino estaba descuidado, estaban aburridos de problemas económicos, estaban aburridos de otras situaciones. ¿Y Saúl en qué estaba invirtiendo su fuerza, su tiempo, su potencial? En perseguir al que posiblemente podía ser rey en lugar de él. Y no se daba cuenta que él mismo se estaba hundiendo. Así como cuando, esto no es el tema, ¿no? Pero así como cuando hay parejas que a veces se da mucho esto del tema de los celos. Y en lugar de los celos ayudar a controlar, a que no pase nada malo, lo que hace con los celos, ¿qué es? Empujar a la persona que está siendo celada a ir y a hacer aquello de lo que lo están acusando. ¿Usted no ha escuchado eso? Que hay un hombre que de pronto su mujer lo cela y a lo último ese hombre dice, pues entonces ahora sí voy a ir y a hacer para que tenga razón de la cual acusarme. Porque a veces pensamos que con eso vamos a controlar, pero con eso lo que estamos haciendo es empujar hacia el error. Saúl, con la persecución a David, en lugar de controlar o guardar su reino, lo que estaba haciendo era destruir su reino. David, en todo eso de estar escapando de Saúl, llegó a un lugar que es la cueva de Adulam. ¿Cuántos recuerdan eso? En la cueva de Adulam, él se encontró con un montón de gente que estaba en las mismas que él, emproblemados, endeudados, personas que estaban amargadas, y una palabrita que encontré ahí, que estaban descontentos. La palabra descontentos es que no están contentos con las cosas como van. En el caso de ellos, muchos de ellos, a causa de la problemática económica, la problemática del país bajo el reinado de Saúl, habían resultado endeudados, emproblemados, y estaban hasta aquí de lo que hasta ahora Saúl había hecho, porque había descuidado el reino por estar persiguiendo a David. Por eso dice la palabra descontentos. Fueron más o menos 400 hombres. Cuando David llega a Adulam, se encuentra que él no es el único perseguido, que él no es el único aburrido, él no es el único endeudado.
sino que hay otros 400 amargados. Quiero que seamos honestos. ¿Cuántos alguna vez en la vida se han amargado? No estoy diciendo cuántos están aquí y son amargados. No, no. Yo los vi a ustedes cantando y a mí me da, y los vi contentos. Pero en alguna oportunidad de la vida usted se ha amargado. Bueno, David estaba cansado de correr, de huir, y llega y se encuentra un montón de amargados. Pero ellos decidieron hacer algo al respecto. Porque usted puede estar amargado y dejarse morir, pero usted puede estar amargado y decir, bueno, tenemos que comer, así que vamos a conseguir comida. Tenemos que vivir, así que no nos vamos a dejar morir. Vamos a organizar un ejército. Así que entre todos esos amargados, endeudados, emproblemados, formaron un ejército. Yo estoy aquí en esta mañana para decirle, no importa la amargura, la situación, el problema, la deuda, lo que sea que tú estés viviendo que quiera causarte amargura, todo eso Dios va a permitirlo en tu vida para que tú tomes una decisión. ¿Cuál es la decisión? O me dejo morir o formamos un ejército. O me dejo morir o formamos un equipo. No, que es que los demás están igual que yo, pues formemos un ejército. Porque es que a veces usted se sienta a hablar con el hermano de al lado para ver si le da ánimo, y él le dice, no hermano, si usted supiera, mañana me van a rematar la casa. Y usted dice, ay Dios mío, yo venía a que me animaran y ahora miren la que quedamos. ¿Por qué? Porque muchas veces las circunstancias, cuando las oímos, cuando nos damos cuenta, dejamos que las circunstancias moldeen nuestra vida. Pero realmente esas circunstancias pueden sacar lo peor de nosotros o lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros es aquello para lo cual Dios nos diseñó. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Cuántos creen que Dios los diseñó para algo? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces, ese ejército de 400 fue creciendo, y luego más adelante usted va a encontrar que ya habían 600 que se le habían unido a David y se fueron a vivir a una ciudad que se llamaba Siclag, pero esa ciudad de Siclag le pertenecía al rey de los filisteos, al rey Aquish. Había un problema. Ustedes se acuerdan que David había matado a un filisteo llamado Goliat, por lo cual los filisteos se supone que tenían odio contra David. Y David una vez trató de, cuando estaban persiguiéndolo a Saúl tan fuertemente, él trató de buscar asilo en Filistea, y cuando llegó allá la gente lo reconoció. Este fue el que mató a Goliat. Y ya lo iban a agarrar, y entonces le tocó hacerse el loco. El pastor nos predicó el otro día. Dejó su saliva se embadurnó todo, se desarregló la barba, se puso como un indigente, y el rey cuando lo vio así dijo, no, ese no es el que mató a Goliat, este es un loco que me metieron aquí. Tengo suficientes locos en la ciudad para que me traigan del extranjero más locos. Y así logró David escapar. Pero más adelante él pidió asilo de nuevo, pero ya fue con su ejército, y le dijo al rey Aquish de Filistea, denos asilo porque el rey de Israel me está persiguiendo y ya no sé dónde más esconderme. Entonces, ¿qué dice la escritura? Se metieron a esa ciudad llamada Siclag que el rey les entregó. Y estando allá, a él, David, le tocó ser vasallo. ¿Qué es un vasallo? Voy a servir al rey de los filisteos a cambio de que me deje vivir en esta ciudad tranquilo. Hay un problema, y es que los filisteos son enemigos de Israel. ¿Y de dónde es David? De Israel. Entonces, ¿qué pasa si los filisteos van a pelear contra Israel? Se supone que él también tiene que ir a pelear contra Israel. Entonces David tenía dos opciones. Una, ir a pelear a favor de Filistea contra Israel, y por ahí derecho mata a Saúl. La otra opción, decide no acompañar al rey de los filisteos, pero lo van a poner entre ojos porque le dicen, ¿cómo así? Le dimos una ciudad para que usted viviera con sus 600 y ahora no nos va a apoyar.
Pero la escritura es tan poderosa que cuando yo me puse a examinar, no solamente David estaba contemplando la posibilidad de ir a esa guerra, sino que gente de Israel vino a acompañar a David. Si usted quiere, acompáñeme al capítulo 12, en el versículo 1. ¿Cuántos están aquí? Capítulo 12, versículo 1. Si me pueden ayudar en Primera de Crónicas 12, 1. Estos son los que vinieron a David en Siclac. ¿Se acuerda la ciudad donde ya estaba viviendo en Filistea? Estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. ¿De qué tribu era Saúl? De la tribu de Benjamín. Y de allá de la tribu de Benjamín se vinieron personas a buscar a David a Siclac y le dijeron: hay una guerra contra Israel, nosotros somos israelitas, pero estamos tan cansados de Saúl que nosotros, siendo israelitas, no le queremos unir a usted y a los filisteos para vencer a Israel. ¿Está leyendo lo que le digo? Luego en el versículo 3 dice: el principal Ahiesier, después Joás, y empieza a nombrar personas que se le iban a unir a David. Ese era el plan, ¿no? No estoy diciendo que eso sucedió, estoy diciendo que ese era el plan. En el versículo 8 dice: también los de Gad, otra tribu. ¿De qué país? De Israel. Huyeron de Israel y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. Y comienza a decir los nombres: ese era el primero, Obadías el segundo, empieza a dar los nombres. Versículo 14: estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000, o sea, pura gente de élite de Israel se estaba viniendo con David y se le estaban uniendo a los filisteos para derrocar a Saúl. No es que ellos odiaran a Israel, ellos eran de Israel, pero como Saúl ya no peleaba por su país, sino que peleaba era por su reino, por él mismo, la gente ya no veía en Saúl como el rey de Israel, sino como el rey de su propio reino. Entonces estaban dispuestos a unírsele a David y a los filisteos con tal de derrocar a Saúl. ¿En qué verso quedamos? En el 14. Vamos a seguir ahora en el versículo 16. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Mire que ya van varias tribus que están viniendo. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, porque David no sabía si de verdad o no, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. El espíritu de Dios está interviniendo. Todavía el panorama es aparentemente vamos a ir a pelear contra nuestro propio pueblo. Ya sé que más de uno está mirando así. ¿Cómo el Espíritu de Dios va a venir sobre alguien para profetizar que sí, que nos vamos a unir? Pero es que Dios conoce qué es lo que va a pasar más adelantico. Amén. Versículo 19. También pasaron a David algunos de Manasés, otra tribu de Israel, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Entre paréntesis, no sé si aquí aparece, pero David no les ayudó a los filisteos
Porque los jefes de los filisteos, después de hacer consejo, despidieron a David diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. ¿Qué dijeron los filisteos? David ya tiene 600 hombres, ¿cierto? David dice que va a pelear junto con nosotros a favor de Filistea, pero ahora le está llegando más gente de allá. Ya le llegó gente de Benjamín, ya le llegó gente de Judá, ya le llegó gente de Manasés. O sea, ellos empezaron a ver que gente de Israel se venía para acá y ellos dijeron: esto es con peligro de nuestras cabezas, porque qué tal que en medio de la batalla David más los 600 más todos los que se están viniendo de allá digan: esto era una trampa, y se voltee la cosa y no estén realmente a favor de Filistea, sino que sean infiltrados de Saúl, porque igual son de Israel. Pero si usted se pone a mirar en la escritura, toda esa gente, humanamente hablando, estaban dispuestos a ir a la batalla. Pregunta: ¿por qué no pudo ir David a esa batalla? Porque los príncipes de Filistea dudaron de David y de toda esa gente. Dijeron: estos se nos van a torcer, nos van a traicionar. Pero realmente era Dios. Diga conmigo: Dios. Dios estaba evitando que David fuera a esa guerra. Pregúnteme por qué. Porque esa iba a ser la última batalla de Saúl como rey. Es decir, Saúl en esa batalla se iba a morir. Entonces, ¿se acuerda que David muchas veces tuvo la oportunidad de matar a Saúl y David nunca lo hizo? Varias veces. Específicamente hay dos que yo recuerdo que estuvo cerquitita y David se abstuvo porque él dijo: no voy yo a matar al ungido de Jehová. Pero ¿qué pasa si David llega a ir a esa guerra, a esa última batalla, y en esa batalla muere Saúl? ¿Qué va a decir la gente? A la final, pues David dijo mucho, pero al final lo terminó matando. Y Dios no quería que eso quedara en su historial, porque iba a quedar marcado como el que dijo mucho de no matar al ungido, pero al final apoyó una guerra para matar al ungido. Entonces Dios permitió que hubiera duda en los príncipes filisteos para que David no fuera eso, ni tampoco se llevara a los que lo habían venido a apoyar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el versículo 23 hay ya un cambio de escenario. Ya se ha muerto Saúl. ¿Cuántos saben que Saúl murió en esa batalla? A Saúl le dieron con arcos y lo dejaron muy mal herido, y él se dio cuenta que ya se iba a morir. Le pidió al escudero de él: máteme, y el escudero no se atrevió a matarlo. Entonces él dijo: igual ya me voy a morir y estos van a venir a abusarme, o sea, a cortarme en pedacitos, a torturarme. Entonces dice, él se lanzó contra su espada y murió. En esa misma batalla murió Jonatán, murieron los hijos de Saúl, murió mucha gente. Y después de todo eso, David es puesto como rey sobre Judá. Diga conmigo: sobre Judá. O sea, solamente sobre la tribu de la que él era parte. En esa época todavía había una mentalidad muy tribal, o sea, muy individualista. Vamos a decir, los paisas con los paisas, los costeños con los costeños, los bayunos con los bayunos, los boyacenses con los boyacenses. Somos de un mismo país, pero la mentalidad era muy regionalista, no era nacionalista. Entonces, cuando ya está muerto Saúl, los de Judá, los del territorio de donde era David, lo coronaron como rey en un lugar llamado Hebrón. Pero todavía no era rey sobre toda la nación. Las otras tribus todavía no se habían unido. Y ahí es donde dice en el versículo 23: este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón. ¿En dónde? Para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. David fue rey en Hebrón durante 7 años, y después de 7 años fue que logró tener
el reinado de toda la nación para completar unos 40 años, o sea, 7 años en Judá y 33 ya sobre todo el país. Entonces dice, de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6.800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres valientes y esforzados para la guerra. Y ahí comienza a nombrar cómo se fueron uniendo de las diferentes tribus. El versículo 29 dice, de la tribu de Benjamín, hermanos de Saúl. Escuche, Saúl era de la tribu de Benjamín, era de esa tribu, y cuando Saúl murió, de esa tribu de Saúl se le comenzaron a unir a David. Pero en el versículo que leímos, ¿cuál fue el versículo que leímos al inicio? Versículo 32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aleluya. Diga conmigo, isacaritas. No sé si la hermana que está traduciendo allá, isacaritas, es difícil. O sea, de los de la tribu de Isaacar. Hay algo aquí interesante, diga conmigo, entendidos en los tiempos. Cuando está hablando aquí de los de Isaacar que eran entendidos en los tiempos, está hablando de la guerra. O sea, no está hablando de que ellos eran entendidos en los tiempos de otra cosa, está hablando entendidos en los tiempos de la guerra, porque si usted lee todo el contexto está hablando del ejército de David. ¿Cuántos quieren ser entendidos en los tiempos? Usted y yo necesitamos ser entendidos en los tiempos porque usted y yo estamos en una guerra. Desde el momento que decidimos aceptar el ofrecimiento de Dios, que fue la salvación en Cristo Jesús, hay una guerra constante espiritual que el enemigo hace contra nosotros. Y en medio de esa guerra tenemos que ser entendidos en los tiempos. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, si usted puede acompáñeme a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice, todo tiene su tiempo. ¿Qué cosa? Todo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando ahí dice quiere, significa voluntad. ¿Cuántos quieren hacer cosas en esta vida? Hay cosas que usted quiere, hay cosas que yo quiero que todavía no han sucedido. Aquí dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol, debajo del cielo, tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Escuche, lo plantado. O sea, no solamente de arrancar lo que otro plantó, de arrancar lo que yo mismo planté. También dice tiempo de matar. Hay cosas que hay que matar. Y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar, o sea, de lamentar a los muertos, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de botar los chécheres, tiempo de desechar, dice aquí. ¿Cuántos saben que hay momentos en que usted tiene que ir al closet y mirar ropa que tiene allá que no se la ha puesto hace como 5 años? Alguna está intacta, bonita, y hay otra persona que no tiene ropa, que usted le puede dar esa ropa y esa persona sí la va a usar. Y usted siempre dice, el próximo lunes voy a agarrar y voy a revisar el closet y voy a sacar lo que ya no uso. Y todos los lunes llegan y usted no hace eso.
Aquí dice que hay tiempo de desechar. Ya sé que esta tarde algunos se van a poner en eso. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar. ¿Cuándo será que nos callaremos? Tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Específicamente le puedo decir que la Biblia habla de que debemos aborrecer el pecado. No dice solamente que no debemos pecar, sino que cuando nosotros veamos ese pecado frente a nosotros, lo podamos aborrecer. Porque hay personas que no estamos pecando, pero estamos amando ese pecado a la distancia. No lo puedo tocar, no lo puedo acariciar, no lo puedo consentir, pero lo miro a la distancia y amo ese pecado. Pero vienen tiempos en los cuales aborrecerás ese pecado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hombres, de los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Las cosas son hermosas en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahora, si traemos lo de las personas de Isaacar, los entendidos en los tiempos, a nuestra vida espiritual, nosotros también tenemos que entender los tiempos. Entonces usted tiene que entender cuándo es tiempo de sembrar y cuándo es tiempo de arrancar. Usted tiene que saber cuándo es tiempo de juntar piedras y cuándo es tiempo de esparcir piedras, cuándo es tiempo de edificar y cuándo es tiempo de destruir. Si usted no es entendido en los tiempos, en el momento que debería estar edificando, anda por allá tumbándole piedras a otros. Si yo no soy entendido en los tiempos, entonces yo digo, este es mi tiempo de ser el pastor de la iglesia más grande de Bucaramanga. Y Dios quizás en ese tiempo me quiere como profesor de niños. No es que no vaya a llegar a ser el pastor de la iglesia más grande de Bucaramanga, quizás sí. No importa tanto si es la más grande o la menos grande, pero el problema es el siguiente: que si yo me adelanto a lo que Dios me va a poner a hacer, vamos a decir que Dios me va a poner en esa iglesia, pero yo tenía que pasar por el proceso de enseñarle a niños, ¿qué va a suceder? Se me van a venir los problemas que tiene la iglesia más grande de Bucaramanga. ¿Cuántos saben que los problemas de la iglesia pequeña no son los mismos que los problemas de la iglesia grande? La luz que se paga en la iglesia pequeña no es la luz que se paga en la iglesia grande. El recibo del agua de la iglesia pequeña no es el mismo recibo del agua que se paga en la iglesia grande. La logística que se maneja en la iglesia grande es distinta a la logística que se maneja en la iglesia pequeña. Entonces, si yo no entiendo que todo es hermoso en su tiempo, me voy a enfrentar a los demonios de la iglesia grande cuando todavía estoy en el tiempo de la iglesia pequeña. Por eso es que a veces se nos hace fácil criticar la caída del grande, pero nosotros nunca hemos enfrentado los demonios que se enfrentan al grande. Gloria a Dios. Entonces tenemos que ser entendidos en los tiempos. ¿Qué tiempo estás viviendo hoy? No, hermano, yo estoy viviendo los tiempos del empresario próspero. ¿De verdad? Sí, por eso es que yo me doy todos los gustos, porque estoy en el tiempo del empresario próspero. Pregunta, ¿será que estás en el tiempo del empresario próspero o estás en el tiempo del empresario que debe sembrar y reinvertir en su empresa?
Porque después de disfrutar todo lo que querías disfrutar, te das cuenta que no tienes cómo reinvertirle a tu empresa. Entonces, si yo no discierno el tiempo en el que estoy, voy a cometer errores terribles. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Ellos eran entendidos en los tiempos, en qué tiempo estoy. Ahora, hay que ir a algo muy interesante, que es el discernimiento. El discernimiento es ser capaz de percibir, aunque no esté totalmente claro frente a mis ojos, algo. Es diferente a simplemente ver. Si usted llega a un lugar y abren la puerta y a usted le da un olor a chicharrón, no estoy hablando de chicharrón problemas, sino de chicharrón de cerdo, ¿usted qué dice? Aquí están fritando chicharrones, ¿cierto? Fue algo supremamente evidente. Pero si usted entra a un lugar donde fritaron chicharrones, pero luego de haberlo fritado se comieron los chicharrones, lavaron la loza, trapearon el piso, limpiaron la cocina y aplicaron un montón de productos para el aseo, para que nadie se diera cuenta y no quedara el olor a chicharrón, y usted entra a esa casa y usted huele todos los productos de aseo, pero de repente usted dice: ¿ustedes comieron chicharrones hace poco? ¿Qué dice el dueño de la casa? Uy, qué tremendo olfato, ¿cierto? Porque ya no se percibe, ya limpiamos todo. Eso se parece a lo que yo llamo discernimiento, cuando no es totalmente evidente, porque quizás está maquillado, ya limpiaron, ya echaron los productos, pero usted alcanza a percibir lo que quedó por allá atrás. Usted y yo necesitamos discernimiento. Uno de los problemas que está viviendo la iglesia y que están viviendo los cristianos alrededor del mundo es la crisis de discernimiento, donde las cosas parecen buenas y detrás de ello son malas. En Mateo 16, versículo 1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos, Mateo 16, 1, para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana decís hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Él dijo que ellos verían era la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás es que un gran pez se lo tragó y él estuvo 3 días en el vientre de ese pez. De la misma manera Jesús estaría 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra. Y él lo que está diciendo es: la señal del profeta Jonás es la que les será dada. Pero ellos tendrían que discernirla. Cuando vean que Jesús es muerto y que en él se cumple la señal del profeta Jonás, tienen que discernir. ¿Cuántos quieren discernir? En el Evangelio, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, primera de Juan 4, versículo 1, primera de Juan 4, 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, y aparece espíritu con minúscula, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Ahora bien, aquí hay una palabra clave que dice probad. El otro día hablamos un poquito del discernimiento y dijimos que por allá en el libro del profeta Isaías decía una profecía: el niño comerá leche y miel, mantequilla y miel, perdón. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa discernir entre el bien y el mal. Lo que está dando a entender son los pasos de la alimentación del niño. Y les daba el ejemplo, y lo repito hoy, como hoy en día a los bebés se les pone en una sillita, se les ponen diferentes clases de alimentos de acuerdo al nivel de alimentación complementaria en la que va el bebé. No puede comer de una vez todo, sino que el doctor le va diciendo qué cosas puede ir probando, y le dicen a los padres: déjelo que el niño se embadurne, déjelo que se unte, déjelo que agarre así. Y usted ve a veces esos videos de esos niños untados, porque el niño está no solamente probando en sabor, está desarrollando los sentidos. Él agarra el brócoli, siente el brócoli, mastica y sabe, y va, dice, él aprende a discernir. Así sabe tal verdura, así sabe tal alimento. Por eso es que por allá en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, en el último versículo, dice que los espirituales son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, los espirituales son los que han crecido desde bebés hasta ir llegando a una madurez, donde ya han probado tantas veces el brócoli que aunque le cierren los ojos, prueban y dicen: esto es brócoli. No importa que usted no vea. Usted le dan un pedazo de algo y usted ya ejercitó esos sentidos. Sabe cómo se siente, sabe el sabor que tiene, y eso es un ejemplo de lo que sería el discernimiento. Tenemos que probar. Ahora bien, hay una manera carnal y una manera espiritual en la que se desarrolla el discernimiento. La manera carnal en la que se desarrolla el discernimiento es cuando usted ha sido borracho, drogadicto, parrandero, y se convierte al evangelio, y luego usted ve a alguien, usted saluda a alguien y usted en su cabeza dice: este debe ser borracho, drogadicto y parrandero. ¿Por qué? ¿Sí me está prestando atención? ¿Por qué usted sabe que ese es borracho, drogadicto y parrandero? Porque usted ya probó eso y usted sabe cómo se dejan las uñas los que consumen tal cosa, ¿cierto? Usted ya sabe cómo tienen la mano aquí los que hacen tal otra práctica. Usted ya sabe cómo se le ve la cara a la persona después de esto o aquello. Entonces esa sería una forma carnal de desarrollar un discernimiento, porque usted probó, y al probar usted conoce. No podemos confundir el discernimiento que se desarrolló carnalmente con el discernimiento que da el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Yo al discernimiento carnal le llamo el don de sospecha. Así como cuando usted entra a una casa y dice: se me activó el don de sospecha. Pero no es lo mismo que, porque a veces queremos decir: Dios me reveló. Ojo, porque muchas veces no fue que Dios me reveló, es que la malicia que yo ya tenía por lo que probé en el pasado se me activó. Gloria a Dios. Por eso es que muchas personas que en el mundo fueron brujos, satanistas, que probaron mucho del mundo espiritual, cuando ingresan al evangelio tienen que tener mucho cuidado para no seguir operando según el discernimiento que recibieron carnalmente, sino ahora por el discernimiento que han recibido por el Espíritu de Dios. Aleluya.
Yo quiero ese discernimiento. ¿Cómo opera el discernimiento? Algunos dirían que el discernimiento por el Espíritu de Dios es solamente que veo ángeles o que veo demonios. No es solamente eso. Es discernir lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer. ¿A usted no le ha pasado que usted va a ir a un evangelismo y usted dice, voy a ir a un evangelismo y estoy emocionado, y de repente usted se pone a pensar, oiga, ¿por qué estoy emocionado de ir a ese evangelismo? Ay, porque la gente me va a ver y van a decir, este sí evangeliza. Ahí que hubo, ahí funcionó un discernimiento de la intención de por qué quiero ir a ese evangelismo. Fíjese que no es solamente para cosas malas. Usted puede discernir el mal o la mala intención detrás de una buena acción. Dijo un predicador, ese silencio no me preocupa, porque sé que están pensando. Aleluya. Entonces necesitamos que se active el discernimiento espiritual. ¿Qué hay detrás de eso? Sobre todo en mí, porque eso es lo más importante. Porque hoy en día todos queremos discernir el pensamiento del otro, la actitud del otro, la acción del otro y la suya propia. Gloria al Señor. Dejémoslo hasta ahí. ¿Qué más dice la Escritura? En el versículo 32 que estábamos leyendo en Primera de Crónicas 12, dice que los hijos de Isaacar, 200 principales eran entendidos en los tiempos y sabían lo que se debía hacer. Dígale al que está a su lado, hermano, ¿qué hago? Cierto que esa es una pregunta que a todos los líderes o hermanos o a usted, el vecino del barrio, le dice, ay, usted que es evangélico, que yo lo veo con la Biblia, que yo lo veo que a usted Dios sí lo escucha, dígame qué hago. ¿Dejo a mi mujer o me quedo con ella? Y usted dice, ¿qué le digo? No. Cierto que la gente siempre quiere saber qué hago, y por eso la gente va al brujo, la gente va al hechicero, u otros llegan a la iglesia. Mucha gente llega a algo porque quieren saber qué hago. Y estoy seguro que aquí en este lugar hay gente que vino a este culto diciéndole, Señor, dígame qué hago. ¿Me quedo en Bucaramanga o me voy para Bogotá? Porque es que me ofrecieron un trabajo en Bogotá y me ofrecieron uno en Bucaramanga, pero es que en el de Bogotá me pagan más, pero en el de Bucaramanga pues estoy más cerca a mi familia. Entonces dígame qué hago. Señor, que el predicador me diga algo a través del mensaje, porque queremos saber qué hago. Los de Isaacar, dice aquí, que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? El pueblo de Dios debe hacer la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. ¿Qué más debe hacer el pueblo de Dios? Debe hacer lo que le conviene. Por eso es que por allá el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 6, en el versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Diga conmigo, ninguna. ¿Cómo sé que es algo que no debo hacer? Probablemente porque eso me domina. Por ejemplo, ¿qué cosas yo sé que dominan a el 80% de los que estamos aquí? El azúcar. ¿Cierto que sí? El 80% de las personas que estamos aquí consumimos azúcar. Y si a usted o a mí me sirven algo sin azúcar y lo probamos, dice, mas yo no me dejaré dominar. Examínese, ¿qué me domina?
Después de examinar eso, usted puede decir, ¿es lo que debo hacer o lo que no debo hacer? No, hermano, es que eso me domina. Yo tengo que irme por esta cuadra, pero como en la otra cuadra está aquella cosa que me domina, todos los días cuando salgo del trabajo agarro por esa cuadra para pasar cerquita a eso que me domina. Hermano, pero no me puedo ir por esa cuadra. Yo no estoy entrando al lugar. Yo no estoy pagando, yo no estoy visitando, yo no estoy tocando, pero sí me gusta pasar por enfrente. Todo me es lícito, pero todo no me, porque un día no solamente va a pasar, un día va a estar más débil y va a entrar. Todo me es lícito, mas todo no me conviene. Entonces, ¿qué debo hacer? La voluntad de Dios. ¿Qué más? En el tiempo de Dios. Porque escuche, esta es otra cosa. Dios tiene lo que Él quiere para usted, su voluntad para usted. Pero Él tiene un proceso para usted, para que usted llegue a lo que Él quiere para usted. Pero si usted se entera que la voluntad de Dios es que usted llegue acá, usted va a querer saltarse el proceso e irse inmediatamente allá. Entonces, no es solamente saber cuál es la voluntad de Dios, sino en qué tiempo se cumplirá esa voluntad para yo someterme al proceso y llegar preparado al cumplimiento de esa voluntad de Dios. Amén. Y también, ¿qué más debo hacer? Lo que me conviene. Todos ustedes saben lo que no les conviene. Yo sé lo que no me conviene y muchas veces lo que no me conviene, eso es lo que voy a buscar. Ay, parece que soy el único. Cierto que sí, lo que no me conviene voy y lo busco, voy y lo compro, voy y lo pago. Otra cosa que encuentro con los hijos de Isaacar, y voy corriendo ya para terminar, es que los de Isaacar hablaban a sus hermanos. Porque dice, sabían lo que ellos debían hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y esto me asombra porque cuando dice todos sus hermanos, está diciendo sus hermanos de las otras tribus. ¿Se acuerda que les dije que ellos tenían una mentalidad muy tribal? De mi tribu, de mi región. Pero los de Isaacar sabían lo que todos debían hacer, pero sabían hablar. Diga conmigo, sabían hablar. Eso sí es difícil, ¿cierto? Por eso hoy en día se ha vuelto muy famosa una herramienta que tiene ChatGPT, y es que usted dice, bueno, necesito quejarme por algo. Por ahí me lo recomendó un amigo. Necesito quejarme por algo. Entonces usted llega y escribe la carta, me quejo porque no me gusta que están dejando los animales que vayan y hagan sus necesidades y están dejando por ahí elementos de suciedad fuera de las puertas y por eso me estoy quejando porque todos los vecinos, y usted se suelta a escribir esa carta de queja, pero luego que usted la escribe usted dice, uy, suena muy grosero lo que escribí. Entonces, ¿qué hace la gente? Después de que escribió la carta de queja, la meten a una aplicación que se llama ChatGPT y le dicen, por favor, deja la misma información, pero que suene más amable y diplomático. Entonces el ChatGPT le contesta, claro que sí. Entonces le devuelve la carta escrita amablemente. Y están las mismas quejas, pero de una forma que la persona que lea dice, uy, qué señor tan educado. Pidió el favor, pero también, ¿sabe por qué es eso? Porque a nosotros nos hace falta aprender a cómo decir, o sea, los de Isaacar sabían lo que todo el pueblo debía hacer, pero imagínense que los de Isaacar hubieran sido santanderianos. Oiga, mano, lárgueme esa espada. Entonces, aprender a hablar puede hacer que las demás tribus oigan a Isaacar o que no me oigan, aunque sepan que tengo razón, pero si no se lo sé decir,
puedo crear una barrera. Entonces por eso me sorprende la habilidad que tienen los de Isaacar. Los de Isaacar aprendieron a conocer las habilidades de sus hermanos. Porque si ellos saben, bueno, en esta guerra hay que mandar 20 con espadas por la izquierda, hay que enviar 500 con lanzas por la derecha. Ellos saben lo que hay que hacer, pero saben comunicarlo, saben discernir las habilidades que tiene cada uno y los tiempos. Entonces ellos dicen, en estos primeros 10 minutos mandamos solo a los de las espadas, en los siguientes 10 minutos mandamos a los de las lanzas y luego vamos a enviar a los de los arcos. O sea, ellos tenían un diseño. ¿Cuántos han visto? Hay un deporte que se llama el fútbol, y en el fútbol no solamente están los jugadores, está un director técnico. Y el director técnico a veces es cierto que es barrigoncito, no siempre es delgado. A veces el director técnico puede ser gordito, puede que vaya a correr y no sepa correr como los que están jugando. Pero ¿qué tiene esa persona? La habilidad de diseñar cómo van a atacar, cómo van a defender, y de la misma manera así sucede en nuestra vida espiritual, pero tenemos que tener la capacidad, la habilidad de comunicar eso. Ahora, otra cosa es que tienen que ser capaces de gozarse con los que se gozan. ¿Cuántos se gozan con los que se gozan? Porque si yo voy a reconocer las habilidades que tiene otro, quiere decir que yo voy a ver un hermano y yo voy a decir, uy, este hermano es el que tiene la machetica, o como se dice, él tiene el palito, dicen acá, para evangelizar persona a persona. Entonces yo reconozco en él una habilidad, pero tengo que ser capaz de gozarme con los que se gozan. O sea, gozarme de que él tiene esa habilidad que de pronto yo no tengo. Ahí es que se complica, porque siempre queremos, no, yo soy el mejor con la espada, yo soy el mejor con la lanza. Pero esto no es un trabajo de quién es el mejor, sino de poder repartir las cargas y ver las habilidades que hay en otros y comunicarlas. ¿Qué más? Vemos en personas como Bernabé, que tuvo un ojo de águila para reconocer en Saulo de Tarso que iba a ser un gran ministro del evangelio, porque Bernabé presenta a Saulo delante de los apóstoles. Cuando los apóstoles y la iglesia le tenían miedo a Saulo porque era el matón, era el perseguidor de la iglesia, él pudo discernir, pudo ser un isacarita, pudo ser alguien que discernió los tiempos. Bernabé también tuvo esa habilidad con Juan Marcos, y así mismo hay muchos en la escritura. Pero lo que le quiero decir es, tenemos que discernir los tiempos, lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, qué habilidades hay entre nosotros. Pero también quiero concluir este mensaje, porque no es simplemente una clase para saber entonces ahora cómo tengo éxito en la vida, sino que en la vida espiritual, cualquier persona que está escuchando este mensaje, que quizás dice, uy, sí, yo necesito ser como esos de los isacaritas, que disciernen los tiempos, que saber cuándo hago una cosa, cuándo hago la otra. Lo primero que usted tiene que entender es que el tiempo es ahora para su salvación. Eso es lo primero que todo ser humano tiene que discernir. Por eso es que en Marcos capítulo 1, en el versículo 15, y esta ya es mi conclusión, estos versículos, Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, le está diciendo a la gente, el tiempo es ya. Dense cuenta, porque la gente no se daba cuenta. Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes se levantan y miran y dicen, hoy va a llover, mañana va a ser tiempo seco, mañana va a ser tormenta, pero ustedes no se dan cuenta quién es el que está parado aquí delante de vosotros. El Señor Jesús incluso dice en la escritura que lloró mirando a Jerusalén y dijo, si usted supiera cuál es este tiempo que es para su paz. Pero dice, pero van a venir tiempos en los cuales no quedará piedra sobre piedra, sino que Jerusalén será destruida porque no conocieron el tiempo de su visitación. O sea,
no se dieron cuenta que el Hijo de Dios estaba caminando en Jerusalén. No se dieron cuenta que el que era desde el principio, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ese que era la gloria del Padre, ese resplandor de la gloria del Padre había venido a caminar en la tierra, se había manifestado, pero ellos no tuvieron el discernimiento para ver, ese es el Hijo de Dios. El Dios que todo el tiempo hemos estado diciendo que amamos al Dios de Abraham, amamos al Dios de Isaac, amamos al Dios de Jacob, pero ahora su Hijo viene a la tierra y no podemos discernir que es Él, por lo cual sin discernimiento no pudieron creer en Él y no pudieron rendirse a Él, y sin Cristo no hay salvación. Así que si tú no logras discernir el tiempo de salvación para ti, te quedarás en condenación. Por eso es tan importante el discernimiento. Por eso en 2 de Corintios 6:1 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, dice Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable, en el versículo 2, te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, diga conmigo, ahora el día o el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? No es mañana, no es pasado, es hoy. Porque la gente siempre dice: mañana me entrego, mañana cambio, mañana dejo esto. No, el día aceptable es hoy. Y por eso es que también el profeta Isaías en el capítulo 55, en el versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y en el versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Pero ahí es cuando vienen los pensamientos, y cierro mi Biblia. Cuando el ser humano, ¿qué es lo que dice el ser humano? Mañana voy a tener más tiempo. Mañana voy a poder hacer esto. Mañana voy a poder cambiar esto. Y no nos damos cuenta que saliendo por la puerta, comiéndonos un almuerzo, se nos atravesó un arroz. Saliendo de la casa nos atropelló un carrito de paletas. Bañándonos en la casa me resbalé y me pegué en el baño. ¿Cuánta gente pasaron por un montón de peligros y no se murieron? Gente que pasó en la travesía yéndose de ilegales a Estados Unidos. Pasaron por la selva, por el Darién, y vieron tantas cosas y no murieron. Y cuando ya estaban en Estados Unidos, de repente pasó un carro, alguien borracho, alguien le dio un ataque al corazón, los atropelló y murió. Y uno dice: sobrevivió a tantas cosas. Y luego lo que le sucede, porque nosotros no conocemos, no sabemos, pero sí podemos discernir algo, y es que el tiempo de la salvación es ahora. No solo el de la salvación, el tiempo del arrepentimiento es ahora. ¿Cuándo es que yo tengo que arrepentirme del problema que tengo? ¿Cuándo es que tengo que solucionar el problema con el vecino?